Bueno, como podéis ver, vamos a realizar un trabajo donde vamos a hacer este platito que nos va a servir de apoyo de base para nuestra vela, que vamos a decorar los dos objetos. Pues vamos a empezar primero limpiando bien con alcohol toda la superficie del platito para quitar toda la impureza que pueda tener y así que nos sirva bien para poder realizar nuestro trabajo. Bueno, aquí como podéis ver ya está bien limpio y lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar una servilleta donde le vamos a recortar el cacho que vamos a utilizar. Entonces vamos a ello. Vamos a recortar lo que nos interesa. Vamos a ver más o menos lo que queremos. Entonces, así, cogemos y vamos recortando el trozo que nos interesa para pegar en la superficie. Tener en cuenta que después vamos a tener que quitar los trozos de papel que vienen en las servilletas por detrás. Bueno, quitamos el sobrante de la servilleta y la tenemos aquí. Nosotros vamos a utilizar este producto que es Mo Pots, que sirve para pegar el papel y además nos dice que luego sirve esto para poder lavarlo en el lavavajillas. O sea que es un producto muy bueno para poder utilizarlo. A ver, vamos a ver como que esto tenemos que ponerlo, claro, así. Entonces vamos a escoger lo que queramos, no hay problema. Tenemos que despegar, ¿no ves? Tiene una cara, un trocito de papel y vamos a quitar la siguiente capa. Normalmente vienen dos capas de papel. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger, bueno, vamos a empezar y le vamos a dar este producto, que es lo que nos va a ser por toda la superficie, que es el pegamento que nos sirve para poder pegar la servilleta, para que nos quede bien pegada. Vamos dándole bien por todos los lados. Vale. Y ahora con suavidad vamos a poner el papel encima. Con suavidad, que esto es muy delicado, o sea que... Y ahora yo tengo aquí unos como papel de aceite, que extenderlo bien y no nos haga ninguna burbuja. Yo hago así para poderlo poner todo muy bien. Ya una vez pegado así, le damos por toda la superficie con el mismo producto para que pegue perfectamente ya todo con suavidad, porque esto es muy delicado y se puede romper, porque las servilletas estas son tan delicadas que nos la podemos cargar. O sea que con suavidad, normalmente del centro para afuera, dando poco a poco, con suavidad, así, así. ¿Lo veis? Dar bien por todos los bordes, para que queden bien pegados. Y el sobrante ahora lo quitamos. Ya está. Vamos a dejarle
secar un poquito. Para adelantar el proceso voy a utilizar una pistola de calor, un secador de estos, y así se nos secará antes. Enseguida seca con esto, ya lo veréis. Como podéis ver, ya está seco. Lo que vamos a hacer ahora es, con una lija, quitarlo sobrante, con cuidado. Como podéis ver, ha quedado bastante bien, ya ha quitado todo. Le he hecho con esta especie de taco de lija que quita muy bien y ha quedado todo perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora, otra vez, es, le voy a dar otra manita, como ya lo tenía seco de antes, del Mod Podge, para que me proteja totalmente bien todos los bordes. Como lo he raspado ahora un poquito con la lija, pues le vamos a dar una escapita para protegerlo un poco más. Como lo vamos a secar enseguida con el secador, pues así nos va a quedar muy bien. No hay problema, para que no se nos suelte ninguna esquinita, y va a quedar muy bien. Muy fácil, como podéis ver, es muy fácil de hacer. ¿Lo veis? Ya está. Ya está. Todo bien dado. Voy a quitar un poquito por aquí, que no quiero que me pase un poquito para atrás, para abajo. Y ahora le voy a dar otra vez al secador para que se me seque. Ya ha quedado totalmente seco. Después de dar la segunda capa con el Mod Podge. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como podéis ver, queda muy transparente el fondo. Entonces yo quiero que resalte pues, el color de la servilleta que he metido. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a dar una capa de pintura por detrás, acrílica, blanca, para que cubra mejor y se vea mejor el motivo por todo el fondo, para que nos resalte. Como podéis ver, con suavidad le vamos dando pues todo ello. Le vamos a dar más de una capa, para que nos cubra bien y quede bonito todo ello. Tener un poco cuidado, que no os olvidéis que lo de abajo es papel, aunque se nos ha quedado ya bien pegado, pero hay que darle poco a poco. Así con suavidad vamos dándole, que nos quede bien todo ello. Así. Ahora vamos a dejar secar, pero yo para adelantar lo que voy a hacer es darle con la pistola. Vamos a darle. Le vamos a dar la segunda capa. ¿No veis cómo ya va apreciándose más el fondo? Que es lo que queríamos, para que se vería bien el dibujo. Ya no queda tan transparente, pero le vamos a dar otra capa más de pintura para que quede más cubierto y más bonito de la trasera. ¿Ves? Así nos va a cubrir y nos va a quedar más bonita. Ya hemos dado la segunda mano. Vamos a secarlo para adelantar el proceso. Yo voy a dar una tercera mano para que me quede aún más cubierto y quede aún más bonito. Podéis ver, ya le he dado acabado dándole 3 capas.
se ve ahora mucho mejor el fondo. Lo que vamos a darle ahora es otra vez otra capa de el Mod Podge, que ya es como barniz, para fijar bien el color y que nos quede bien ya el color así. Les va a dar un aspecto un poco de brillo. Le voy a dar una capa, igual después le doy otra capa encima para que ya nos quede bien perfectamente. Y esto lo va a cubrir y lo va a proteger perfectamente nuestro trabajo. Vamos a acelerar el proceso un poquito. Lo voy a secar. Ahora vamos a decorar esta vela, donde vamos a utilizar servilleta para hacer decoupage. Yo ya la tengo recortada, un trocito donde la vamos a colocar aquí. Y también vamos a utilizar para pegarla, para ponerla, el papel de horno que tengáis. Y luego yo voy a hacer con la pistola de calor. También se suele hacer con una velita también, pero para mí es más fácil, más rápido hacerla con la pistola de calor. Ahora ponemos el papel bien centrado donde queremos colocarlo, la servilleta, pero antes de eso tenemos que coger y, como veis, quitar. Las servilletas vienen siempre por detrás. Vamos a quitar los dos papelitos que vienen. A ver, uno y dos. Y dos. Ahora vamos a colocar bien donde queremos ponerlo. Vamos a colocar el papel. Vamos a colocar el papel de horno. A ver, colocamos así el papel, la servilleta, donde queramos colocarlo bien. Y ahora vamos a colocar el papel, cubrirlo con el papel de horno. Vamos a asegurar que esté bien. A ver, así. Así. Y ahora lo que le vamos a dar es calor con la pistola. Vamos viendo cómo va. Aquí ya veis cómo va, ya está saliendo el calor y está poniéndose, traspasando un poco el papel del horno. Eso quiere decir que ya se está pegando la servilleta. Vamos a darle bien cuidado con no quemaros. ¿Veis cómo va notándose ya? Aquí ya va. Le vamos dándoles un poco con cuidado con no quemaros. Esto es muy delicado. Lo vamos haciendo así un poco para que vaya quedando bien. Que quede bien. Lo hacemos así. Mirad, así nos ha quedado bien bonita. Yo lo he puesto encima como un efecto, como que estaría por encima ya un desgaste de la vela, para que la haga, en vez de así todo liso, mucho más bonito, como una capita, como una capa le hace. Y ahora lo que vamos a hacer es adornarle con unos brillantitos de estos. A ver qué bonito queda. Le estamos poniendo estos brillantitos porque así le va a hacer un conjunto muy bonito.
Vamos a ver cómo ponemos esto. Así, así, hasta aquí. Hasta aquí. Mirad cómo va quedando. Mirad cómo que va quedando. Qué bonito. Le hace un detalle muy bonito. Vamos a poner ahora. Quiero ponerle por la parte de abajo también, para que esté a conjunto. Así queda muy bonito nuestra vela. Así. Vamos a cortarla así. Así. La ponemos. Mirad qué bonita ha quedado nuestra vela. Y ahora le vamos a poner con su soporte a conjunto. Y así nos queda todo. Qué bonito para regalar y para decorar en tu casa.